El mito de la depresión destruido en 3, 1. ¿Qué tal, titanes? Pues vamos a estar analizando con Iván Rincón, otra vez, que nos está acompañando en esta tercera temporada. ¿Qué onda con la depresión? ¿Qué onda con la depresión? Básicamente nos dimos a la tarea de investigar un poquito, tampoco nos profundizamos demasiado en el fenómeno, pero ya llevamos algún tiempo discutiendo sobre esto y todas estas cuestiones. Y con motivo de la conmemoración o celebración el 13 de enero, que la OMS tuvo a bien decir que pues ese día, por alguna extraña razón, Sí. se celebra estar en contra de la depresión, pues decidimos hacer este video, que va a consistir en analizarlo más o menos a profundidad. No es ni la verdad acabada aquí, estamos dispuestos al diálogo incluso, y quisiéramos decirles nuestra tesis Inicial. inicial. ¿Cuál es, Iván, nuestra tesis inicial? ¿Qué queremos decir con este video? Que la depresión Ujú. tiene intereses políticos de por medio, Ajá. ¿no? Y que la depresión es concebida como una discapacidad Ahí. por O la sea, Organización Mundial de la Salud. Ese es nuestro planteamiento. Sí. La depresión es concebida como una discapacidad por la OMS y la psicología es la disciplina encargada, la técnica encargada de reincorporar a los individuos desajustados, Que discapacitados. corresponden con esas discapacidades, Claro. que vienen diseñadas o de manera ocurrente por grupos políticos, Claro. inmersos en sociedades políticas, que dictan qué es discapacidad y qué no, ¿no? Sí, Ese por es como supuesto. nuestro planteamiento fuerte de esta cuestión. Ahora bien, para esto necesitamos retrotraernos a, pues, qué es la depresión, cómo funciona, cuáles son sus tratamientos, Sí, claro. sus rasgos, cómo puedes saber tú que estás deprimido, por qué te deprimes, en qué momento en el siglo XXI se nos dijo que, pues, para una manera de pseudo resolver nuestros problemas cuando nos va mal en la vida es deprimirnos, y que la depresión está en el cerebro y que Sí. nada más son pues, fluidos químicos interneuronales que al parecer están desequilibrados, que ya Sí. sabemos que no existe el equilibrio en el cerebro, por más que Sí. queramos demostrarlo. Y bien, pues la depresión, vamos a seguir ciertos parámetros del DSM, nuestro libro de autoayuda. De cabecera, de autoayuda. De cabecera. ¿Qué nos dice el DSM acerca de la depresión? Para empezar, nos dice que la depresión está dividida y que por una parte tenemos la depresión endógena y la depresión exógena. Eso nos dice. Ok. O sea, algo que está dentro de nosotros. La depresión está en los genes Sí, claro. o en el cerebro, puede ser, de manera biológica, Ujú. o que está en la cultura, o que está en la sociedad, o que es el ambiente el que nos deprime, etcétera. Entonces hay esas dos bifurcaciones en el camino, ¿no? Todo esto, pues, soportado por el enfoque biológico Sí, claro. y Médico. quizás, médico, ya por extensión, ¿no? Pero de ahí parte, del modelo biológico a partir del modelo médico. Bien, ahora, ¿qué nos dice la depresión y qué nos dice el DSM? ¿Qué es la depresión o cómo podemos saber que estamos deprimidos? Nos dice, la depresión ocurre en el cuerpo. O sea, Ok. cuando ya estás comenzando a desequilibrarte cerebralmente, a cuando te empieza a dar insomnio, un poco lo que hablábamos en el Sí. intento fallido, el criterio es el cuerpo. Fíjate qué interesante. Sí. Claro, siguen siendo coherentes con el Claro, modelo por biológico supuesto. cientificista, ¿no? Ahora, algo que hay que decir y que es lo que plantea, que
que la depresión es universal, güey. Sí, Es todo un tema, ¿eh? sí, claro. La depresión es universal. Es decir, a todo ser humano está expuesto a deprimirse. Es arriesgado, ¿no? Es lo que dice la OMS Lo y que es lo dice que la dice OMS. el DSM de alguna manera. Sí, claro. O sea, establecen sus tablas de verdad para todo el mundo, ¿no? Ujú, Eso claro, es sí, sí, sí. súper problemático. Aquí vienen muchas cuestiones que podríamos discutir, ¿no? O sea, siguiendo los argumentos de la etnopsiquiatría, podemos decir que pues cada cultura, entrando un poco en el relativismo cultural, podemos decir que cada cultura se deprime a su manera, así vamos Ajá, a decirlo, claro, ¿no? claro, O sea, claro. unos matan a una vaca, otros, pues, no sé, hacen un ritual y todos bailan y ya Sí, por supuesto. se mejora su depresión. Otros van al psicólogo, otros van al psiquiatra, otros se matan, no sé. Claro. Pero es cada cultura, lo que sea que signifique eso, tiene sus propias formas antropológicas de resolver esas situaciones que nos desbordan, que nos Ok. ponen tristes, ¿no? ¿Cómo? Y aquí viene lo problemático y aquí viene una de los planteamientos que te quiero hacer. ¿Tú sabes en qué momento se incluye la depresión en el DSM? No sé. Bueno, a partir del DSM-3 al 4 se incluye. ¿Por qué? Te va a sorprender esta respuesta. A ver. Porque hubo juntas de psiquiatras y psicólogos en Estados Unidos en los que fueron estableciendo una lista de criterios de comportamiento, ¿no? Entonces se fueron a investigar y le fueron preguntando a la gente, usted presenta un checklist, ¿no? Sí. Entonces regresan con los resultados y dicen, depresión, y ponle ahí los criterios que más aparecieron a las personas que le fuiste a preguntar, güey. Ya. Entonces es nada más eso. Incluyeron en la depresión esos criterios Ya. nada más por un acuerdo institucional. Está tremendo, súper fuerte, está tremendo, súper claro. fuerte eso, pero bueno, este es el planteamiento, vamos a irnos con calmita. Seguramente saben ustedes, titanes, que pues, ¿cómo podemos decirlo? La depresión no es un fenómeno nuevo, sino que se le ha llamado de distinta manera históricamente y que pues ha recibido nombres como de melancolía, asedia, incluso en la Edad Media, ¿no? O sea, esta posesión Sí, claro. de pues que el espíritu estaba algo mal con la persona y por eso se ponía triste o no hacía nada, etcétera. Entonces, la depresión, hay que decirla, surge más o menos como nombre, por fuera del DSM y la sociedad americana, en el Renacimiento. Vale. Hay un texto que no voy a citar, pero nos dicen que ahí se empieza a hablar de temperamento melancólico o depresivo. Ok. Entonces, ya es desde el Renacimiento, güey. No es un fenómeno nuevo. ¿Qué tendría de particular? Pero siempre con la misma característica, Siempre. que el individuo se ve limitado en el proceso de producción Sí, o baja su forma de utilidad, ¿no? sí. Yo creo que siempre va en esa misma línea. Algunos expertos, antropólogos, la clasifican como hundimiento vital. Está heavy, ¿no? Hundimiento vital, es Hundimiento decir, querer la muerte, en Claro. pocas palabras, ¿no? Es que fíjate que es muy interesante esto de que la depresión sea pensada universalmente, porque si es pensado universalmente, sería que todos por alguna razón compartimos una posible característica, ¿no? Podríamos compartir esa posible característica. Sí. Y pareciera que la posible característica compartida es la imposibilidad de un despliegue efectivo de acciones que sean útiles para la sociedad, ¿no? Nos vemos imposibilitados, nos vemos incapaces de algo, entonces todos podemos estar discapacitados o deprimidos, Por supuesto. ¿no? Ahí, ese salto es lo que estamos aquí evidenciando, ¿no? O sea, ¿en qué momento
se empezó a problematizar o a enfermar esa frustración que genera pues actuar en el mundo y que no te salgan todo el tiempo las cosas, güey. Sí, Porque claro. si no sería, no tendría sentido vivir. Yo creo que ahí debe ir la crítica. Y reforzando nuestra tesis inicial, Ajá. aquí está el ¿Vas texto. a contestar un WhatsApp? No, aquí está Ah, el texto, aquí está el texto de la OMS, a ver. de la Organización Mundial de la Échale. Salud. Porque de verdad, yo creo que sí hay que hacer especial hincapié en que la OMS dice que es una discapacidad, Totalmente. ¿no? Yo creo que esa es la parte más fuerte. Sí. Yo creo que al menos es la parte más fuerte y es la parte que sí nos debería de detener por un momento a no comprometernos tan fácilmente con cualquier concepto. Así ¿no? es. Dice la OMS, ¿Qué dice la mentada? la depresión es un trastorno de salud mental. Salud mental, Salud mental. no ¿Quién sé, sabe qué es eso? común que afecta a más de 264 millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por una tristeza persistente, hay que checar esto, una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras, ¿no? Además puede alterar el sueño y el apetito y es frecuente que concurra con cansancio y falta de concentración. Ajá. Pero aquí va. La depresión es una causa importante de discapacidad en todo el mundo. Qué fuerte. Me duele, güey. Me duele. E incide considerablemente en la carga de morbilidad. Bueno. Pero decir que la depresión es una causa importante de discapacidad Es que no se dice nada. es que no se dice nada. Pero sí te obliga a preguntar, ¿discapacidad para qué? ¿No? O según quién. ¿O según quién? O según... Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, yo creo que es muy fácil identificar la discapacidad con la que estamos más o menos familiarizados, ¿no? Cuando dices que una persona tiene una discapacidad motriz, no sé, quizá le falta un brazo, quizá le falta una pierna, quizá tenga Parkinson. Sí. Cuando hablas de una persona con discapacidad visual, es porque no puede ver, ¿no? Como paréntesis, nuestro paréntesis cultural. Excelente. La sección que todos La sección esperan que todos aquí. esperan. Como paréntesis cultural, cuando yo estuve de intercambio en Guadalajara, hice amiguillos por ahí, en la escuela, pero conocí a un chico en la universidad que era ciego. Era ciego, pero él practicaba un deporte. Se llama goalball. Goalball creo que se escribe. Igual, igual. Ya. El deporte es muy simple. Basta con imaginarse una cancha de 6 metros de largo por 3 metros de ancho. 2 porterías totalmente cubiertas, los 3 metros en ambos extremos. Sí, ay, perdón. Y 3 personas en cada portería. El juego consiste en que alguien del equipo contrario agarra un balón pesadito, yo creo que debe pesar como 4 kilos, para ser balón es pesadito, Órale, está pesado. que tiene cascabeles dentro. No. Que tiene cascabeles dentro. Qué bonito. Entonces, la persona lo avienta, Ujú. tiene que rodar el balón por el suelo Ujú. para que escuchen los cascabeles. Sí, claro. Y los del equipo contrario, con puro oído y hasta vibraciones, perciben por dónde viene y lo detienen. No. Sí. Yo fui, el chico me invitó y de verdad a mí me pusieron una venda en los ojos para estar en condiciones De igualdad. de igualdad. Y yo estaba en el suelo, porque te ponen en el suelo, avientan el balón, nada más escucho un cascabel y que la pelota entró. No supe ni por dónde llegó nada. Discapacitado, güey. Es que estoy discapacitado. En ese momento me privaron de la visión Sí. y tenía yo que recurrir a otras formas de percepción, ¿no? Lo interesante es esto. A mí me sorprendió mucho que había un señor, yo le calculo 40 años más o menos, que estaba sentado en una esquinita de la cancha y él solamente al estar sentado ahí, sabía lo que estaba pasando en el juego. Solo con estar sentado ahí. Él sabía cuando metían gol, cuando casi metían, él escuchaba, percibía el juego. Este ejemplo lo pongo porque ahí la discapacidad es evidente, es una discapacidad visual. Sí. Pero ahí la discapacidad visual se tiene que ver compensada por otras formas de percepción. Claro. A ver, esas personas tienen formas de percepción que yo ni por asomo de cómo han de percibir el mundo, ¿no? Con vibraciones, con sonidos, es otra forma de percepción, ¿no? Yo era ahí el inútil. Yo estaba ahí sin poder hacer nada en el juego porque no podía percibir de la misma forma que ellos al privarme de mi visión, ¿no? Ahora bien, este ejemplo fue muy claro.
La discapacidad visual ahí es evidente, Sí. ¿no? Pero la discapacidad en la depresión, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿No? Pues, no, muy confusa, güey. Muy confusa, pero si la analizas políticamente, Ajá. la discapacidad en la depresión se ve por la falta de productividad. Sí. De hecho, si tú analizas el discurso cotidiano, el lenguaje cotidiano, alguien dice que se siente deprimido cuando no hace nada. O cuando se siente impotente para hacer algo. Alguien se dice deprimido cuando está en una situación de impotencia ante algo, ¿no? Sí. Porque te sientes mal, porque te sientes triste, por lo que sea, pero lo identificas, dices que estás deprimido porque no despliegas algo, ¿no? No haces algo productivo, Sí. ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de una pérdida de un familiar ahorita por COVID o lo Claro. que sea, pues es que según el calibre de la muerte del familiar, te va a repercutir a ti en tu comportamiento. Eso está muy claro. ¿Cuándo empieza la depresión? Cuando dejas de ir al trabajo, cuando dejas de ir a la escuela porque tu abuelito se murió y que estás Claro. triste y que ya no comes y lo extrañas. Es bien interesante esa cuestión. Esto que dices es muy bueno Yo sé. porque alguien podría decir, alguien que esté viendo el video podría decir, pero no hago eso porque estoy triste. No, pero ahí te va una cuestión. Hay la teoría de las emociones de James, de William James, que es muy congruente, plantea lo siguiente, y es una teoría que va muy ligada a la teoría conductual, por si a alguien le gusta la teoría conductual, o si no le gusta, pues ya no le gusta. Dale like, por favor. William James, prácticamente la teoría de William James dice, en resumen, Ujú. con la frase final, no lloras porque estás triste porque lloras. Ah, está buena, ¿eh? ¿Qué sentido, qué sentido tiene esto? Pues que si te posicionas en estoy deprimido porque estás triste, Sí. no. Estoy triste porque estoy deprimido, no, estás deprimido porque estás triste, ¿no? Más o menos es la idea. Sí. ¿En qué sentido va? En que William James prácticamente lo que menciona es lo siguiente. No puedes decir que estás triste y por eso lloras. Es el llorar, es la acción de llorar y solo a posteriori podemos decir que hay tristeza. ¿Por qué estás feliz? Pues porque hay rasgos, hay conductas, hay microconductas, microrasgos faciales que dan cuenta de tu felicidad, Sí. ¿no? Pero es que la felicidad, la tristeza, solo se ven en el acto, ¿no? Por eso no lloras porque estás triste. Puedes decir que estás triste porque estás llorando, Sí. ¿no? Entonces alguien deprimido es como, es que no voy a trabajar porque estoy deprimido. No. Puedes decir que estás deprimido porque no vas a trabajar. Porque no encuentras placer en lo que haces. Puedes decir que estás deprimido en el acto, no antes. Ya. Hay que tener mucho cuidado con eso porque las personas pueden caer como en sustancialismos. Sí. Es que estoy deprimido yo. No es que tú estés deprimido y después venga el acto. Es que el acto es lo que propicia que el concepto de depresión se te pueda atribuir, Claro. ¿no? De hecho un poquito el psicólogo es lo que hace. O sea, el diagnóstico psicológico, ojo con esto, el diagnóstico psicológico es un reconocimiento de conductas y pautas que te van a llevar a dar cuenta de que el individuo tiene algo. Sí. El psicólogo te va a preguntar qué haces, cómo te sientes, pero al fin y al cabo es un registro lo que va a hacer. Ya sea Lingüístico. un además. registro lingüístico, por supuesto. Es un registro lingüístico de las conductas que dices que haces, de cómo dices que te sientes. Y solo hasta después él podrá decir, está deprimido. Sí, claro. Pero solo después de eso, Sí. ¿no? Porque alguien podría decir, alguien nos podría decir, ¿no? Pero yo voy a trabajar y estoy deprimido, Ok, claro. ¿no? Voy a trabajar deprimido. Bueno, es que en sentido estricto, si estás trabajando, si estás yendo al gimnasio, si estás haciendo esto, no estás deprimido, ¿no? Quizá lo que podríamos decir es que no es reforzante para ti, Claro.
los estímulos o los contextos donde te desenvuelves, Sí. pero no estás deprimido, Ya. ¿no? Sí, o sea, tener un trabajo, con perdón la palabra, de Sí. en el que no estás a gusto,